¿Alguna vez has sentido que, en medio del ruido abrumador del mundo, tu alma clama por un silencio profundo, casi sagrado? A veces, los momentos más transformadores no vienen acompañados de relámpagos ni de milagros visibles, sino de un susurro suave que se hace escuchar cuando todo lo demás calla. Esta historia comienza así. Era un domingo cualquiera. Samuel, un hombre sencillo y creyente, se encontraba en una encrucijada personal. Estaba cansado, desanimado y lleno de dudas. La vida, con sus múltiples exigencias, había ahogado su alegría. Esa mañana decidió no ir a la iglesia. Se sentó frente a la ventana de su casa, mirando cómo la luz del sol se filtraba entre las nubes. En ese instante no hubo una voz audible, ni una visión milagrosa, solo un pensamiento suave. Vuelve al lugar donde solías encontrarte conmigo. Algo en su corazón se quebró. Sin saber por qué, se levantó, se vistió y fue. No escuchó un sermón perfecto. No hubo profecías, pero en medio de la adoración, una paz desconocida lo envolvió. Dios había hablado, no a través del ruido, sino del silencio. En la Biblia, el profeta Elías vivió algo similar. En 1 Reyes 19, 11, 12, Elías busca a Dios en medio de su desesperación. Viene un viento fuerte, luego un terremoto, luego fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente, vino un murmullo apacible. Allí estaba Dios. Este relato revela una verdad esencial. Dios no necesita gritar. Él espera que nuestro interior se aquiete para poder hablarnos. Vivimos en una época en la que el silencio parece incómodo. Queremos respuestas rápidas, ocupaciones constantes y estímulos inmediatos. Pero el alma no se alimenta de velocidad, sino de profundidad. ¿Cómo escuchar a Dios cuando todo en nosotros y a nuestro alrededor está acelerado? La respuesta es simple y radical: haciendo espacio, apagando el ruido exterior e interior, dejando de correr para poder sentir. Jesús también nos enseñó esto. Antes de tomar decisiones importantes o enfrentar momentos difíciles, Él se retiraba a lugares solitarios para orar. No era escapismo, era preparación, era conexión. En el desierto, enfrentó tentaciones no con gritos, sino con la certeza nacida de la intimidad con el Padre. En Getsemaní, en medio del dolor, escuchó la voluntad divina en lo más profundo de su alma. Cuando te detienes, cuando decides no seguir el impulso frenético del día a día, comienzas a notar lo que siempre ha estado allí: pensamientos que no son tuyos, ideas que traen paz, susurros que no buscan impresionarte, sino dirigirte. ¿Y si ese pensamiento que te visitó esta mañana no fue casualidad? ¿Y si Dios está hablándote, pero estás demasiado distraído para escuchar? El silencio no es ausencia de comunicación. Es la plataforma donde Dios construye sus mensajes más poderosos. Tal vez has estado esperando una señal visible, pero Dios ha estado susurrándote verdades todos los días. Tal vez has pedido dirección, pero no te has detenido a escuchar la respuesta. No subestimes el poder de un pensamiento que aparece en tu mente cuando estás quieto. Ese puede ser el inicio de una transformación profunda. Si esta reflexión ha tocado algo en tu interior, si alguna vez sentiste que un pensamiento te llevó a la paz sin explicación, eso no es coincidencia. Es Dios, es su Espíritu guiándote, hablándote, llamándote de regreso a su presencia, y si aún no has aprendido a reconocerlo, no te preocupes. Estás a tiempo. Es por eso que quiero invitarte a que formes parte de esta comunidad espiritual. Aquí, en este canal, compartimos enseñanzas que ayudan a miles de personas a escuchar mejor la voz de Dios. Si sientes que este mensaje fue para ti, comenta la palabra "escucharé" aquí abajo. Y no te vayas sin suscribirte y activar la campanita.
Cada nuevo video puede ser una nueva respuesta que tu alma necesita. Sigamos este camino juntos, aprendiendo a distinguir entre nuestras voces y la voz eterna que susurra con amor en medio del silencio. En medio del torbellino de la vida cotidiana, cuando los pensamientos corren como una multitud desordenada y las preocupaciones amenazan con ahogarnos, es posible experimentar algo completamente inesperado. Una paz que no tiene lógica humana. Una idea que brota con claridad, calma y dirección, como si alguien hubiera susurrado directamente a nuestro espíritu. Esta experiencia, lejos de ser una coincidencia, puede ser un toque divino, un acto deliberado de Dios, hablándonos en medio del caos. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, Filipenses 4:7, describe esta clase de paz como una que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No es una emoción pasajera, ni una distracción momentánea, sino una fuerza que actúa como un ancla en medio de las tormentas. Es la clase de paz que no elimina el caos exterior, pero que nos da dominio interno. Cuando esta paz viene acompañada de una idea específica, debemos prestar atención. Puede ser una respuesta que estamos buscando desde hace tiempo. Pensemos en la escena del mar agitado, cuando Jesús y sus discípulos estaban en la barca. Mateo 8:23-27. Mientras las olas golpeaban con furia y los discípulos temían por su vida, Jesús dormía en paz. Cuando lo despertaron, Él simplemente ordenó: «Calma». Y el mar obedeció. Ese poder que calmó el mar es el mismo que puede calmar nuestros pensamientos. Y cuando Él habla, lo hace no solo con palabras, sino con ideas que se siembran en nuestra mente como semillas de dirección. Muchas personas que han vivido momentos difíciles relatan haber recibido ideas inesperadas en medio del dolor. Pensamientos como «espera un poco más», «llama a esa persona» o «confía aunque no entiendas» pueden venir con una paz tan profunda que contrastan drásticamente con el caos del entorno. Esa paz es la señal de que no se trata de un pensamiento ordinario, sino de algo que el Espíritu Santo está trayendo con propósito. En Isaías 30:15 se nos recuerda: «En el arrepentimiento y en el reposo está vuestra salvación. En la quietud y en la confianza será vuestra fortaleza». Pero vivimos en un mundo que glorifica la velocidad, la eficiencia y el ruido constante. Por eso, muchas veces no detectamos estas ideas divinas. Para recibirlas, necesitamos cultivar el silencio interior, apartarnos del ruido mental, aunque sea por unos minutos al día. Como Jesús, que se retiraba a orar a lugares solitarios, Lucas 5:16. Nosotros también necesitamos buscar esos momentos de conexión. Imagina por un instante que tu mente es como un océano. En la superficie, las olas representan tus preocupaciones, tus emociones agitadas, pero en las profundidades, donde no llega el ruido, el agua es tranquila. Es ahí, en ese lugar interno, donde las ideas de Dios pueden manifestarse. Ideas que, aunque no traigan una solución inmediata, sí traen un paso claro que dar, una luz suficiente para caminar hoy. Quizá estás enfrentando una dificultad en tu familia, en tu salud o en tu vida profesional. Has buscado consejos, visto videos, leído libros, pero sigues sin respuestas. Y entonces, en medio de un momento de quietud, un pensamiento aparece. Uno que no genera ansiedad, sino consuelo. Uno que no exige reacción inmediata, sino que invita a la reflexión. Esa es la voz de Dios hablándote en forma de idea. Aceptar estas ideas requiere fe. La fe no siempre significa tener todas las respuestas, sino confiar en aquel que sí las tiene. A veces, la paz que sentimos al recibir una idea es la única confirmación que necesitaremos para avanzar.
En otros casos, esa misma paz nos invita a esperar, a confiar sin entender. Recuerda, Dios no siempre grita. Muchas veces sus ideas más transformadoras llegan como susurros en medio del ruido. Por eso debemos aprender a discernirlas, valorarlas y actuar sobre ellas. La paz es el testigo silencioso de que Dios ha hablado. Hay momentos en la vida en los que una decisión no tomada pesa más que cualquier acción ya cometida. Esa idea que vuelve una y otra vez a tu pensamiento, que te impide dormir tranquilo, que aparece en medio de tus conversaciones, que te persigue incluso cuando intentas distraerte, no es casualidad. Ese peso mental puede ser la manera en la que Dios está llamando tu atención para algo que requiere más que lógica o conveniencia. Requiere obediencia. Pensemos en la historia de Jonás. Dios lo llama para ir a Nínive, una ciudad perversa, a proclamar una palabra de advertencia. ¿Qué hace Jonás? Decide huir en dirección opuesta. Subestima el llamado. Subestima el peso espiritual que cargará al negarse. Pero el peso no desaparece. Una tormenta lo alcanza en el mar, y él mismo reconoce, esta tormenta soy yo. Estoy huyendo de lo que sé que debo hacer. Eso también puede suceder contigo. Esa decisión que te incomoda y que no puedes ignorar puede ser una puerta que Dios quiere que abras. Quizá no veas lo que hay al otro lado, pero lo que sientes por dentro es un llamado persistente. Cuando una idea permanece tanto tiempo en tu mente que comienza a modificar tus emociones, tu rutina, incluso tu espiritualidad, puede ser un signo claro de que necesitas detenerte y reflexionar. Muchas veces tememos tomar decisiones que implican dejar la comodidad, afrontar heridas del pasado o asumir nuevas responsabilidades, pero ignorar ese peso no lo elimina, solo lo multiplica. Lo que estás sintiendo no es simple ansiedad o indecisión, es un clamor interno, una señal de que algo necesita cambiar. La historia de Jesús en Getsemaní es un reflejo perfecto de esto. Él sabía lo que se acercaba: sufrimiento, traición, cruz. En su humanidad pide, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero enseguida añade, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este momento de tensión y entrega muestra que incluso el mismo Hijo de Dios enfrentó el peso de una decisión que exigía obediencia sin certezas humanas, solo confianza. El peso de una decisión que no se va puede ser el preámbulo de un gran propósito. Puede ser que Dios esté esperando que tomes una postura definitiva. El problema es que muchos confunden ese peso con una señal de que no es el momento. Pero muchas veces es justamente ese malestar lo que indica que el momento ha llegado. Postergar decisiones importantes puede impedir que vivas lo que Dios quiere construir a través de ti. Ponte en el lugar de José, hijo de Jacob, vendido, encarcelado, olvidado, y aún así nunca dejó de aferrarse al propósito que había sentido desde joven. Sus decisiones no fueron simples, pero cada una de ellas fue guiada por la firme convicción de que había algo más grande que él mismo. El peso que cargaba no era de remordimiento, sino de destino. ¿Y tú? ¿Qué decisión estás evitando? ¿Qué conversación sabes que necesitas tener? ¿Qué paso estás postergando? Ese pensamiento que regresa constantemente puede ser más que una inquietud emocional. Puede ser el eco de la voluntad divina, esperando tu respuesta. No ignores el peso. Entrégaselo a Dios, pero también escucha lo que Él quiere enseñarte a través de Él. Porque muchas veces es en las decisiones más pesadas que se forjan las transformaciones más profundas. Y cuando decides obedecer, la paz que reemplaza el peso es una confirmación de que has dado el paso correcto. Hay pensamientos que llegan como un susurro.
y otros que insisten como un martillo golpeando la misma piedra una y otra vez. Estos últimos son los más incómodos, los que preferimos ignorar. Nos sacan de lo conocido, cuestionan lo establecido, nos incomodan porque nos invitan a salir de la zona donde creemos tener todo bajo control. Y sin embargo, es en ese tipo de pensamientos persistentes donde muchas veces se esconde una revelación de Dios. En la Biblia, Moisés es un ejemplo poderoso de alguien confrontado por una idea insistente. Él vivía una vida estable, cuidando ovejas en el desierto, después de haber huido de Egipto. Todo parecía estar en su lugar, hasta que un día un arbusto ardiente, que no se consumía, captó su atención. Desde esa imagen tan particular, Dios comenzó a hablarle. La misión: regresar a Egipto para liberar a su pueblo. La reacción de Moisés: dudas, excusas, resistencia. Pero ese pensamiento no desapareció. La llamada divina fue más fuerte que su miedo. Este patrón se repite en nuestras vidas. Quizás sientas en tu interior una idea que vuelve siempre. Estudiar algo nuevo, servir en tu comunidad, reparar una relación rota, hablar de fe con alguien, mudarte, cambiar de rumbo. Todo en ti dice: no es el momento o no soy la persona indicada. Pero ese pensamiento no se va, se queda. Te habla al despertar y al dormir. Ese es el tipo de pensamiento que no nace del ego, sino del espíritu. La zona de confort es atractiva porque es predecible. No implica riesgo, pero también es una jaula decorada. Nos limita, nos adormece, nos mantiene alejados del potencial que Dios depositó en nosotros. Y cuando un pensamiento persiste, es porque hay algo que no debe seguir igual. Es un llamado al crecimiento, a una expansión interior que solo ocurre cuando nos atrevemos a caminar hacia lo desconocido. Saulo de Tarso, quien luego sería el apóstol Pablo, vivía convencido de su camino persiguiendo cristianos, hasta que en el camino a Damasco una luz lo detuvo y una voz le preguntó: ¿por qué me persigues? A partir de ese instante, todo cambió. A veces, los pensamientos persistentes que nos sacuden son precisamente la intervención divina, interrumpiendo un curso de vida que, aunque estable, está lejos del propósito eterno. No todos los pensamientos que incomodan vienen de Dios, por supuesto. Pero cuando uno en particular se instala en tu mente, cuando te conduce hacia algo que te haría crecer, servir, madurar o acercarte más a Él, presta atención. Es posible que estés siendo desafiado a dejar de lado la comodidad para abrazar un propósito superior. Piensa en el ejemplo de Pedro cuando vio a Jesús caminar sobre el agua. Estaba seguro en el barco, rodeado de sus compañeros, pero esa imagen sobrenatural lo impulsó a hacer una pregunta absurda para la lógica. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo: ven. Pedro tuvo que decidir entre la seguridad del barco o el riesgo del milagro. El pensamiento que lo sacó del barco no fue casualidad. Fue una invitación al crecimiento espiritual. Hoy, tal vez tú estás frente a una situación parecida. Hay algo que sabes que debes hacer, pero que implica renuncias, miedo o incertidumbre. No esperes sentirte completamente listo. A menudo, la fe no se trata de estar preparado, sino de estar dispuesto. Y cuando respondes con obediencia, descubres que aquello que parecía arriesgado era, en realidad, el siguiente paso en el plan de Dios para tu vida. Recuerda, un pensamiento que no se va puede ser una señal que viene de lo alto. No lo ignores. Pregúntate: ¿qué quiere Dios mostrarme a través de esto? ¿Qué paso de fe me está pidiendo dar? Porque solo cuando te atreves a salir del lugar cómodo puedes entrar en el territorio donde ocurren los verdaderos milagros. Hay momentos en los que sin previo aviso, una idea nos impacta en medio de un día completamente ordinario.
Estás lavando los platos, esperando en una fila o simplemente caminando por la calle, y de repente algo se enciende en tu mente. No es solo una ocurrencia cualquiera, sino un pensamiento que cambia la dirección de tus reflexiones. Este tipo, de momento, puede ser la manera sutil y poderosa en la que Dios interrumpe tu rutina para mostrarte algo que habías pasado por alto. Estos impulsos repentinos pueden parecer una coincidencia, pero a menudo son una invitación divina, como le ocurrió a Nehemías, quien era copero del rey Artajerjes. Vivía en un entorno cómodo y seguro, pero al recibir noticias sobre la destrucción de los muros de Jerusalén, algo en su interior se quebró. Esa idea, que surgió aparentemente de la nada, cambió su propósito. No era un profeta ni un líder reconocido, era un hombre común con una carga en el corazón, y esa carga fue suficiente para mover montañas. Nehemías 1:3-4. Dios muchas veces utiliza lo cotidiano para hablar. No siempre lo hace a través de sueños impresionantes o voces audibles. Él se manifiesta en detalles sutiles que se repiten, en preguntas internas que no se van, en una frase que resuena dentro de ti como si tuviera un peso espiritual. Y cuando eso ocurre, es crucial que no descartes ese pensamiento solo porque parece inoportuno o extraño. En el caos del día a día es fácil ignorar estas interrupciones divinas. Pero recuerda, muchas veces los momentos más transformadores comienzan con algo que parece insignificante. Jesús vio a Pedro y Andrés pescando y los llamó a ser pescadores de hombres. Mateo 4:19. En segundos, sus vidas ordinarias se volvieron extraordinarias. Todo comenzó con una interrupción, un llamado, una idea que desafiaba la rutina. Piensa en tu vida como una autopista larga y recta. Conoces cada curva, cada señal, y todo se siente bajo control. Pero de pronto, una bifurcación aparece. No estaba en tus planes, no la esperabas, y aunque no sabes a dónde lleva, sientes que debes tomar ese camino. Eso es exactamente lo que una idea divina hace. Te invita a confiar, a salir del control, a responder. Los comentarios del video que analizamos nos muestran que muchas personas están experimentando estos despertares. Gente que dice, este video fue una respuesta de Dios. Estoy aprendiendo a escuchar a Dios en mis pensamientos. Siento paz cuando reflexiono en estas palabras. Lo que parece una simple reflexión para unos, para otros, es el inicio de una transformación profunda. La idea repentina puede desafiarte a renunciar a algo que ya no te edifica, a iniciar un proyecto que llevas tiempo posponiendo, o incluso a ayudar a alguien que apareció en tu mente sin razón aparente. Puede ser pequeña, pero si la escuchas y la sigues, puede llevarte a un propósito que jamás imaginaste. Dios no necesita escenarios espectaculares para hablar. Él se manifiesta en lo sencillo, en lo que muchos pasan por alto. Y si estás atento, reconocerás su voz en medio de lo común. Una idea inesperada puede ser más que una inspiración. Puede ser un llamado divino que necesita tu respuesta. ¿Alguna vez te ha venido a la mente sin razón aparente el rostro de una persona? Puede tratarse de alguien que no ves desde hace años, o alguien cercano que simplemente aparece en tus pensamientos con una insistencia que no puedes ignorar. En el mundo espiritual, estas memorias espontáneas no son casualidad. Son, muchas veces, una invitación divina, un llamado a actuar, a interceder, a amar. La Biblia está llena de momentos donde Dios guía a través de pensamientos y recuerdos. En Hechos 10, mientras Pedro oraba en la azotea, recibió una visión que lo conectaría con Cornelio, un hombre que también había sido impulsado por Dios. Pedro no buscaba esa misión, no la planeó.
pero fue sensiblemente guiado por un recuerdo y una revelación. Cornelio también había recibido instrucciones específicas de Dios. Cuando ambos se encontraron, ocurrió un cambio espiritual que afectó no solo sus vidas, sino la expansión misma del mensaje cristiano. Fue a través de una coincidencia orquestada desde el cielo. Muchas personas experimentan este tipo de conexión. Estás caminando, trabajando o incluso distraído, y de pronto piensas intensamente en alguien. Esa sensación puede venir acompañada de una inquietud, un peso en el pecho o una urgencia de orar, enviar un mensaje o hacer una llamada. A veces esa persona está pasando por una necesidad, una lucha silenciosa, o está en un momento en el que tu palabra, tu gesto, tu apoyo puede marcar la diferencia. Dios utiliza nuestras emociones, nuestros recuerdos y pensamientos para guiarnos como instrumentos de su voluntad. Jesús mismo, en medio de multitudes, percibía a los individuos. En Marcos 5, la mujer del flujo de sangre tocó su manto, y él supo que alguien lo había tocado con fe. Se detuvo y la buscó. No era solo una curación física, era un acto de atención divina al individuo. Lo mismo sucede cuando un nombre, una imagen, un rostro aparece en tu mente de forma repentina. Es una señal, y el acto de responder a esa señal puede desencadenar bendiciones tanto para ti como para quien fue traído a tu memoria. Estos momentos son como una chispa que puede encender un fuego de compasión y propósito. Imagina un lago en calma. Una piedra lanzada genera ondas que se expanden cada vez más lejos. Un simple mensaje enviado en obediencia puede ser esa piedra. Lo que para ti es una acción simple puede ser la respuesta que alguien estaba pidiendo en silencio. Así funciona el reino, a través de actos sencillos, guiados por la voz sutil del Espíritu. También es importante recordar que no necesitas tener todas las respuestas. A veces no sabrás por qué alguien apareció en tu mente. Solo actúa. Ora, envíale un mensaje, pregúntale cómo está. Puede que no vea resultados inmediatos, pero esa obediencia silenciosa, esa sensibilidad espiritual, te conecta con un nivel más profundo de comunión con Dios. Estás permitiéndole a Él que te use como canal de su gracia. Job, en medio de su dolor, recibió la visita de amigos que al menos se hicieron presentes. Aunque no comprendieron su dolor, su presencia fue significativa. Hoy, muchos necesitan esa clase de presencia. Tal vez Dios está trayendo a tu mente a alguien que necesita una palabra de ánimo, un recordatorio de que no está solo. Tal vez alguien te necesita a ti como Pedro fue necesario para Cornelio. El Espíritu Santo es quien nos recuerda. Jesús dijo en Juan 14:26 que el Consolador nos recordará todo lo que Él nos enseñó. Y esos recuerdos no solo son versículos o sermones, también son personas. Cuando recordamos a alguien de forma insistente, especialmente durante momentos de oración o quietud, podemos estar siendo activados por el Espíritu para movernos, orar, intervenir, amar. No ignores estas señales. Si alguien aparece repetidamente en tu mente, no lo tomes como algo trivial. Pregunta al Señor, ¿qué quieres que haga? Y luego actúa en fe, porque cada vez que obedeces ese impulso divino, te alineas con un plan mucho mayor de lo que puedes imaginar. Hay un tipo de inquietud que no se va con distracciones, ni con descanso, ni con entretenimiento. Una incomodidad persistente que se instala en el corazón y por más que tratemos de ignorarla, vuelve una y otra vez con más intensidad. Esa sensación, muchas veces difícil de explicar, puede ser una señal clara de que hay algo en nuestra vida que necesita ser enfrentado. Algo que hemos estado evitando, algo que Dios quiere transformar.
La historia del rey David ilustra poderosamente esta realidad. En 1 Samuel 12, después de haber cometido adulterio con Betsabé y de orquestar la muerte de su esposo, David trató de seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero el peso de su pecado no desapareció. Fue necesario que el profeta Natán lo confrontara con una parábola para que David viera la magnitud de su error. Solo entonces, cuando enfrentó la verdad, encontró perdón y restauración. El corazón humano tiene una memoria espiritual. Aunque intentemos racionalizar, justificar o posponer ciertas decisiones, hay una parte de nuestro ser que permanece inquieta hasta que obedecemos. Esa incomodidad puede manifestarse como un pensamiento recurrente, una tristeza persistente o una sensación de carga emocional inexplicable. No siempre está relacionada con el pecado. A veces tiene que ver con un llamado que hemos estado resistiendo, una reconciliación pendiente o un paso de fe que estamos evitando por miedo o inseguridad. Jonás es otro ejemplo clásico. Cuando Dios lo llamó a predicar en Nínive, él huyó en la dirección opuesta. Pero la tormenta lo alcanzó. El mar agitado era una metáfora perfecta del estado de su alma. No podemos huir de lo que Dios ha colocado como destino en nuestro camino. Incluso si todo parece estar funcionando externamente, cuando hay algo que Dios está señalando internamente, esa inquietud no se irá hasta que respondamos. En la vida diaria, esto puede verse reflejado en múltiples áreas. Una conversación que necesitas tener, una disculpa que debes dar, una decisión que sabes que es correcta pero difícil. El Espíritu Santo no nos empuja con violencia, pero tampoco nos deja en paz cuando algo esencial está siendo ignorado. Él es paciente, pero persistente. Su propósito es llevarnos a la libertad, no a la condenación. Jesús enseñó en la parábola de los talentos, Mateo 25, que incluso lo que parece poco tiene valor. El siervo que escondió su talento por miedo fue confrontado no por su falta de capacidad, sino por su falta de acción. El mensaje es claro. No podemos ignorar indefinidamente lo que Dios nos ha confiado, ya sea una misión, una palabra, una promesa o una responsabilidad. Nuestro llamado no desaparece porque decidimos ignorarlo. Al contrario, su peso crece como un recordatorio continuo de que estamos llamados a algo mayor. Esa inquietud, cuando es enfrentada con humildad y oración, puede transformarse en revelación. El primer paso es admitir que algo no está bien. El segundo es pedir discernimiento. ¿Qué está tratando de mostrarme Dios con esta incomodidad? ¿Qué área de mi vida necesita ser revisada, restaurada o redirigida? ¿Hay algo que debo soltar para que Él pueda actuar? Pablo escribe en Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esa transformación comienza cuando dejamos de ignorar las señales y comenzamos a rendir nuestra voluntad a la suya. Muchas veces el primer paso hacia la paz es aceptar lo que hemos estado negando. Dios no envía esta inquietud para castigarnos, sino para rescatarnos. Es una alerta amorosa que dice, hay más para ti, pero necesitas enfrentar esto. Cuando lo hacemos, descubrimos no solo alivio, sino dirección. El peso se convierte en impulso, la incomodidad en claridad y el dolor en propósito. Si hoy sientes esa inquietud en tu interior, no la reprimas, no la tapes con ocupaciones, detente, ora y escucha. Puede que sea Dios hablándote con insistencia, esperando que tomes una decisión que cambiará el rumbo de tu vida y abrirá puertas que solo la obediencia puede abrir.
Existen momentos en los que un pensamiento nos atraviesa de una forma tan profunda que no podemos ignorarlo. No se presenta con promesas de éxito, ni con seguridad de que todo saldrá bien. No lleva consigo garantías, solo un llamado sereno, pero insistente a rendirnos, a soltar el control y confiar. Es el tipo de pensamiento que puede cambiar tu vida entera si decides escucharlo. La historia de Abraham ilustra bien este tipo de rendición. En Génesis 12:1-4, Dios lo llama a salir de su tierra, de su parentela, hacia una tierra que Él le mostraría. No le da un mapa, no le explica el camino, no le promete facilidades, solo una voz, un llamado. Y Abraham, sin saber a dónde iba, decidió obedecer. Esa rendición sin garantías es uno de los mayores actos de fe que podemos encontrar en las Escrituras. Rendirse ante un pensamiento que nace en la profundidad de nuestra alma no es un signo de debilidad, como muchos piensan. Al contrario, es un acto de valentía. Significa reconocer que no tenemos todas las respuestas, que el camino humano muchas veces es limitado, pero que estamos dispuestos a confiar en que Dios tiene un propósito incluso cuando todo parece incierto. Jesús, en el huerto de Getsemaní, vivió una rendición aún más dolorosa. En Mateo 26:39 vemos cómo clama: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese momento de angustia y temor, Jesús no recibe una explicación ni una garantía de alivio inmediato. Él decide confiar, y es justamente por esa rendición que la humanidad entera fue redimida. A veces ese pensamiento surge cuando enfrentamos una decisión radical: dejar un trabajo, mudar de ciudad, terminar una relación, reconciliarnos con alguien o iniciar una misión que parece mucho más grande que nosotros mismos. Lo cierto es que esos pensamientos persistentes, aunque incómodos, nos revelan que algo se está moviendo en lo invisible. Rendirte no significa abandonar tus sueños. Significa permitir que Dios redireccione tus pasos. Significa aceptar que tal vez hay un camino mejor, aun cuando no lo comprendas ahora. Y sí, eso da miedo, pero también da paz. Porque la paz verdadera no depende de lo que vemos, sino de saber quién camina con nosotros. Imagina tu vida como una barca en medio de la niebla. No ves lo que está delante, pero una voz dentro de ti te dice: sigue remando. Esa voz, si viene de Dios, siempre te llevará a un destino más alto que tu lógica humana podría alcanzar, y en el proceso cambiará tu corazón, tu fe y tu visión. Piénsalo. ¿Qué pensamiento te está llamando a rendirte hoy? ¿Qué situación estás tratando de controlar por tus propias fuerzas? Tal vez ha llegado el momento de decir: Señor, hágase tu voluntad. Esa frase sencilla tiene el poder de abrir puertas que ni sabías que existían. Rendirse no es perder, es permitir que el propósito de Dios gane espacio en tu vida. Y si llegaste hasta aquí, es porque este mensaje también era para ti. Porque tú sabes que hay pensamientos que han estado tocando tu mente y tu corazón desde hace tiempo. No los ignores. Abre espacio. Haz silencio. Escucha. Puede que el paso más importante de tu vida comience con una simple decisión: rendirte ante la voluntad de Dios. Si esta palabra tocó tu corazón, deja en los comentarios: estoy aprendiendo a rendirme a la voz de Dios. No te vayas sin dejar tu like y suscribirte al canal Revelaciones de Dios. Aquí cada mensaje es una oportunidad para acercarte al propósito que el cielo tiene preparado para ti. Hasta el próximo video.